Hola a todas y todas, bienvenidos a un episodio más del Vetiver Podcast. El día de hoy tenemos la grandiosa compañía del señor Oswaldo Luque. Don Oswaldo es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en suelos de la Universidad de Gante, Bélgica, es doctor de Ciencias del Suelo de la UCV, tiene más de 25 años de trabajo de investigación y desarrollo en el manejo de residuos orgánicos en el área industrial y tratamiento de aguas residuales del sistema Vetiver. Tiene varias publicaciones en artículos y revistas indexadas. También ha ganado el premio Rey de Tailandia por excelencia y también el primer premio El País de la Red Mundial de Vetiver. Adelante, Oswaldo, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Rolando Rojas, por esta maravillosa experiencia que vamos a iniciar hoy y que de verdad le felicito por esa maravillosa actividad que usted ha realizado, porque parece mentira, los conocimientos están, pero lo que queda grabado queda para la posteridad. Y eso es bien importante lo que usted está haciendo y lo felicito muchísimo por estas actividades. Muchísimas gracias, don Oswaldo, porque la idea de este podcast y el Vetiver Podcast es reunir toda la información y principalmente la gente. ¿Qué está haciendo la gente con el Vetiver? Y que quede el histórico, que quede el legado de ustedes, más que del podcast, de ustedes. Yo quiero comenzar con la siguiente pregunta. A todos les pregunto esto, pero me gusta mucho porque esto nutre también el podcast. ¿Cómo conoció usted el Vetiver? ¿De qué manera? Mira, el Vetiver está en la vida nuestra de hace muchísimos, pero muchísimos años. Con decirle que mi abuelo ya sembraba vetiver por allá a finales de 1800 y tantos, comienzo de 1900, imagínense. Adicionalmente a eso, conocí al vetiver hace aproximadamente en el 2001. Yo trabajaba en un centro de protección ambiental para el reciclaje de lodos de cervecería, donde producíamos compost, alrededor de 200 toneladas de compost al año. Pero ahí teníamos problemas gravísimos con los malos olores y ya estábamos en una parcela industrial y los vecinos ya prácticamente nos rechazaban y había una carta que iban a enviar al Ministerio del Ambiente para que eliminaran, sacaran la planta de compostaje de esa zona. Obviamente, dándole vuelta, pensando, un día se me ocurre extender el compost, pasarle un tractor tirado por una rastra y, rastrear este producto, y resulta que por arte de magia, a los 2-3 días desaparecieron los malos olores, toda vez que la cantidad de microorganismos que tenía ese compost, inmediatamente al estar en presencia de aireación, que se le daba con la rastra, obviamente se eliminaban los malos olores, pero todavía quedaban los lixiviados. ¿Y ahora qué hacemos con los lixiviados? Y es ahí cuando un amigo, el profesor Ernesto Andreu, en una finca que nosotros asesorábamos, me dice: mira, Osvaldo, ven para que veas, esta planta que está aquí se llama vetiver. Bueno, eso fue un amor a primera vista. Toda vez que comenzamos a estudiar, revisar las plantas, sobre todo unos trabajos que había publicado el profesor Paul Tron de Australia, y donde se podían leer las maravillas que tenía esta planta. No solamente en control de lixiviados, eliminación de todos estos productos químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, disminución de la DBO, disminución de la DQO. Y entonces es ahí cuando nosotros a ese sistema que yo había diseñado le adicionamos 2 filas de vetiver. Y al final, pues un pequeño humedal de vetiver
y por arte de magia las aguas salían totalmente limpias al otro lado de ese filtro. Entonces estamos hablando del año 2001. A partir de ahí yo comencé a trabajar y prácticamente a utilizar el vetiver en muchas de sus facetas. Una de las particularidades que siempre escucho de las personas que están en el podcast es que una vez que conocen el vetiver se abre un mundo de posibilidades y se abre un mundo gigantesco de cosas por hacer, que en las aguas, que en los taludes, que en la artesanía, ¿verdad? No, porque la planta no solamente es la planta en sí, sino que me llama mucho la atención con cada persona que yo hablo, es que se abre un mundo de posibilidades cada vez que se conoce el vetiver, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, entonces, ya una vez que termina este proyecto, después de 12, 13 años, excelente proyecto donde reciclábamos todos los residuos de cervecería. De ahí aparece, me llaman de Fundación Empresas Polar y me dicen, mira Osvaldo, estamos necesitando que tú evalúes una petición que tenemos de unos hogares Santana, que eran un hogar de ancianos. Entonces, bueno, mire, yo evalué el proyecto, era una bomba y un pozo que estaban solicitando, se le hizo la bomba y el pozo, y adicionalmente me dijeron, bueno, mira, ve a ver qué más se puede hacer con las comunidades. Y es ahí cuando yo me voy un folleto que me había llegado de Tailandia que se llama Artesanía Vetiver, y veo toda una cantidad de posibilidades con este folleto, con esta planta, y comenzamos a trabajar en Hogares Santana haciendo artesanía con las hojas de vetiver. Bueno, ese proyecto creció muchísimo y estuvimos casi 5 años en Hogares Santana con los ancianos, con las comunidades, y comenzamos a trabajar con la artesanía vetiver. Llegamos a desarrollar alrededor de 120 piezas diferentes. Pero entonces la idea era, el método era muy sencillo. Nosotros llevábamos la fibra de vetiver a las comunidades, una instructora les enseñaba a hacer la artesanía y posteriormente, bueno, la gente preguntaba, bueno, mire, ¿de dónde sacamos la fibra? Y es ahí cuando introducimos la planta de vetiver en las diferentes comunidades, y no solamente la sembrábamos en los sitios donde había problemas de erosión y donde había problemas de aguas contaminadas. Eso hizo pues que se estableciera un proyecto integral, no solamente de desarrollo social y económico, porque conectábamos a las comunidades con el desarrollo económico, con el mercado, sino también una protección al medio ambiente. Y adicionalmente protección a los cultivos, porque habían agricultores y personas que trabajaban en el proyecto que tenían cultivos pero sometidos a problemas de erosión. Entonces les sembrábamos hileras de vetiver. Con las hileras de vetiver se protegían los cultivos de la erosión. Adicionalmente la comunidad tenía la fibra, hacían la artesanía, vendían la artesanía, y era un proyecto prácticamente cíclico de desarrollo social, económico y ecológico. En este artículo, un ejemplo de sistematización de la información diaria, en el caso de vetiver de Mira Lejos, me llamó mucho la atención el tema de que las familias incorporan su cultivo y el arte, el tejido, y mejoraron sus ingresos familiares significativamente, ¿verdad? Como usted lo menciona, no solamente fue un proyecto del tema de la empresa, sino más bien de recuperación de agua, sino más bien también se convirtió en un tema social, ¿verdad? De ayuda social. Sí, correcto. Entonces, bueno, fíjate, obviamente, y de hecho, yo, Rolando, tengo muchísima fe en este tipo de proyectos, porque
Viajamos por toda Venezuela. Atendimos en esos 6 años a más de 20.000 personas. Se dice fácil, pero fue impresionante. Junto con mi hermano Rafael, fuimos a los Pijiguaos. Allí trabajamos con indígenas, 15 etnias indígenas, y le enseñamos la artesanía vetiver, porque ellos son artesanos ancestrales. De tal manera, pues, que cambiamos también el esquema que tenían estos indígenas, porque ellos cortan una palma y hacen una artesanía bellísima, que es la palma moriche. Más sin embargo, esta es una extracción. Toda vez que una vez que le cortas el cogollo a la palma se muere. Entonces, con el vetiver no, obviamente, y hoy por hoy, después de casi 20 años de haber estado en ese proyecto con los indígenas, ellos siguen en su tradición con el vetiver. De hecho, utilizan el vetiver para techar sus chozas, o aquí las llamamos chozas. Realmente son sus casas, techan con el vetiver. El vetiver tiene una serie de aromas que también repelen a los insectos, etcétera, etcétera. Entonces te puedes imaginar el gran cambio que hicimos en esas comunidades. Hoy por hoy ellos hacen sus artesanías, y Rafael, mi hermano, tiene unas anécdotas interesantes. Él dice que estando por allá con los indígenas, ellos le dijeron: no, mira, el vetiver me ha producido nevera, me ha producido lavadora. Y entonces mi hermano preguntaba: ¿y cómo es eso? Bueno, vendíamos con la venta de la artesanía, compramos nuestros electrodomésticos. Imagínense usted la bendición que es para esos pueblos este proyecto vetiver. Sí. Yo creo en eso. Por una parte, tenemos eso es lo que le digo, el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ecológico, y lo más importante de todo, un cambio de actitud en la gente, porque protegen su ambiente, y adicionalmente tienen el tema económico. Con respecto a la bitácora, eso lo hizo nuestro amigo Fidel, después te paso el nombre completo. Fidel escribe creo que está ahí en la publicación. Yo siempre insistía que en cada sitio donde íbamos teníamos que hacer una minuta, una relación de todo lo que ocurría en el proyecto. Y esa fue la razón por la cual se publicó este artículo que hizo el amigo Fidel, y bueno, lo presentó en la 4ª Conferencia Internacional de Vetiver, que se celebró en Caracas. Sí, háblenos un poco sobre el tema de vetiver, pero a nivel de tratamiento de aguas residuales. Yo también dentro de su cantidad de artículos veo varios también sobre este tema, ¿verdad? Además de ser usted experto en el tema de tratamiento de aguas, también la documentación de este tipo de cosas es muy, muy importante. ¿Puede hablarnos sobre eso? Sí, con mucho gusto. Mira, una vez que yo y mi equipo que me acompañaba vimos los resultados en este proyecto de que tú pasabas aguas contaminadas con heces fecales, las pasabas por 5 hileras de vetiver y el agua salía totalmente limpia, obviamente con resultados de laboratorio. Se logró demostrar que el vetiver tenía esa maravillosa propiedad de filtrar las aguas. Posteriormente, yo tengo un proyecto con Alimentos Polar Chivacoa, y allí me dicen: bueno, mira, tenemos problemas con la planta de tratamiento, las aguas de disposición final están muy cargadas con nutrientes y hay que eliminarle esos nutrientes. Y es ahí cuando entonces comienzo a trabajar con las plataformas flotantes de vetiver. Sin embargo, en el mercado nacional lo que existía era unas planchas de anime o de styrofoam donde nosotros sembrábamos el vetiver y hacíamos una especie de
unión entre tubos de PVC, mangueras para que las plataformas flotaran, pero lamentablemente las plataformas duraban apenas 3-4 meses. Conversando con una empresa que hay acá en Venezuela que se llama Resinca, ellos me dicen, bueno, mira, vamos a diseñar una plataforma especial que tenga una duración aproximada de 45 años. Es decir, esa es la experiencia que ellos tienen fabricando tanques de polietileno. Entonces, resulta y acontece que comenzamos a trabajar con ese diseño de plataforma y hoy por hoy ya tenemos las plataformas, gracias a Dios, disponibles para el mercado. Y esas plataformas funcionan muy bien porque tienen una especie de orificio donde uno pone el vetiver y ellas flotan sin mayores problemas y van unidas con T-Rack, con elementos mecánicos que las hacen pues muy funcionales. Sí, he notado, de hecho que he visto varias fotografías sobre eso. En el artículo que vi, que es el estudio del sistema de tratamiento de aguas residuales en una planta de producción de gaseosa, también noté que el vetiver tiene una absorción, bueno, en esa prueba que se hizo, tuvo una absorción del fósforo del 62%. El vetiver puede también absorber tanto fósforo como cualquier otro material. Sí, es correcto. Mira, está comprobado y de hecho eso lo ha comprobado el doctor Paul Truong de Australia. El vetiver prácticamente remueve todos los contaminantes del agua, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los metales pesados, cadmio, plomo, cromo, zinc, todo eso lo remueve el vetiver. Adicionalmente a eso, te baja la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, y la demanda química de oxígeno, de tal manera que estamos en presencia de un sistema de tratamiento maravilloso. Yo me han enviado de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela varios libros para evaluarlo, y ahí se hace toda una descripción técnico-científica de los diferentes tratamientos de aguas residuales que existen hoy en día. Mas, sin embargo, cuando analizamos la experiencia que tenemos con el vetiver en estos últimos 25 años, inmediatamente nos damos cuenta que estamos en presencia de una planta maravillosa. Mi hermano Rafael Luque, mira, vale, él dice que ese es un regalo de Dios y hoy por hoy yo estoy convencido de eso, Rolando. Sí, totalmente. Dentro de los beneficios ambientales, cuando ustedes hacen este tipo de tratamientos de aguas con las plataformas, ¿han notado algún beneficio ambiental dentro de estas plataformas? Es decir, nuevas especies o establecimiento de otras especies vegetales o algún tema beneficioso a nivel ambiental, además de la abstracción de esos materiales. Sí, correcto. Mira, generalmente, y eso es una ventaja de las plataformas flotantes Resinca, generalmente en estas plataformas, en las anteriores, se establecían muchísimas semillas de maleza y competían con el vetiver. Obviamente esto es un problema. De hecho, con las plataformas Resinca eso no ocurre, porque prácticamente es como que tú pongas unos materos, un conjunto de materos, de orificios embebidos en plástico, y ahí tienes el vetiver. Entonces no hay posibilidad de que se desarrollen otras especies. Mas, sin embargo, sí visualizamos la posibilidad de usar estas plataformas no solamente para tratamiento de agua, sino también para embellecimiento ornamental. Hoy en día vemos que hay muchos sistemas a nivel mundial donde hacen islas flotantes y las siembran con plantas ornamentales. Ahí también tenemos unas posibilidades interesantes. Más sin embargo, a mí me gusta hablar es del vetiver. Sí. Correcto. A nivel de las plataformas, para poderlo, tal vez durante el podcast voy a poner algunas imágenes que usted me proporcione de las plataformas.
pero es a través de la raíz y las raíces crecen por debajo de la plataforma y ellas son las que se encargan de absorber todo para que se pueda eliminar un poco los residuos químicos que hay en el agua. Sí, eso es correcto. Mira, las raíces crecen hacia abajo. Por supuesto, la parte que está expuesta al sol crece hacia arriba, obviamente. Y entonces ahí tienes tú un ecosistema. Prácticamente está formando un ecosistema. Déjame decirte, Rolando, que los mejores sistemas de tratamiento de agua que hay aquí en Venezuela los tiene la empresa Polar. Más sin embargo, ellos han ido han escogido en esta planta de tratamiento de aguas residuales en Chivacoa, en Alimentos Polar Chivacoa, han escogido pues al vetiver para terminar de pulir las aguas. Porque mi experiencia en esto desde el año 1984, soy en tratamiento de agua, es que no hay sistema de tratamiento, de todos esos tratamientos de agua que tú conoces, no hay sistema súper eficiente que te elimine el 100% de los contaminantes del agua. Sin embargo, el vetiver sí lo hace, Rolando. Entonces, incluso nosotros aquí tenemos un macro proyecto que estamos presentando para descontaminar las aguas de una gran superficie que llegan aguas contaminadas de la ciudad a una represa y lamentablemente esas aguas contaminadas vuelven a la ciudad. Entonces ahí hemos pensado en un macro proyecto de vetiver que es muchísimo más económico que todos los sistemas estos de tratamientos de aguas convencionales que todos conocemos. Sí, sí, a mí me parece excepcional todo lo que hace la planta. También quería preguntarle específicamente sobre el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es lo que sigue? Digamos, están con las plataformas, están puliendo las plataformas. ¿Qué es lo que sigue a nivel de tratamiento de plantas residuales versus el vetiver? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Mira, los próximos proyectos es trabajar con la empresa Resinca de acá de Venezuela en la descontaminación de agua en explotaciones porcinas. Tú sabes que las explotaciones porcinas de cerdos, cochinos, puercos, yo no sé cómo lo llaman ustedes, son de las más contaminantes en relación al tema ambiental. Las aguas que producen son muy contaminadas. Entonces nosotros tenemos un plan que ya estamos estableciendo las estrategias para ir a estas plantas estas por explotaciones porcinas para tratar aguas contaminadas con un esquema de biodigestores y posteriormente pulir las aguas con el vetiver. Eso es muchísimo más económico que los sistemas tradicionales. Claro. Bueno, ha sido todo un reto y el tema del vetiver junto con los proyectos. Hemos visto temas de la comunidad, cómo el vetiver no solamente ayuda a reducir químicos en aguas residuales, sino también a cómo ayudar a la comunidad también en temas de artesanía. Muy valiosa la información suya, don Oswaldo. Quería consultarle como tema final, como pregunta final, ya como la parte de la planta del vetiver, ¿cómo ve usted el futuro del vetiver hoy en día? Mira, antes, ya te voy a contestar esa pregunta, pero quería adicionar algo más. Con la experiencia que tuvimos allá en Ceparel, en el Centro de Protección Ambiental para Reciclaje de Lodos de Cervecería, donde producíamos compost, y ahí nació la idea del biofiltro sistema vetiver. Hoy por hoy estamos biodegradando residuos orgánicos de plantas de alimentos. Tú sabes que las plantas de alimentos, las plantas industriales generan siempre residuos y ese es un problema serio que hacer con esos residuos. Y entonces ahí diseñé un sistema que llamamos biofiltro, sistema vetiver, que no es más que poner en una área determinada una superficie de compost
abonos orgánicos y sobre estos abonos orgánicos aplicamos los residuos que vamos a biodegradar y alrededor del biofiltro sembramos vetiver, hileras de vetiver y al final sembramos también lo que llamamos un humedal de vetiver. De tal manera que la carga orgánica que tienen estos residuos, este compost, inmediatamente transforma todos los residuos orgánicos que se producen, que le estás adicionando. Y el vetiver se encarga de filtrar las aguas. Con respecto a la pregunta que me hace, el futuro del vetiver es muy grande porque hoy en día el profesor Ratan Lal, un científico, un connotado científico a nivel internacional que trabaja en Estados Unidos, él ha lanzado un gran alerta mundial sobre el tema de la degradación de los suelos y eso dice él que puede afectar la consecución de los objetivos que se tienen planteados relacionados con el desarrollo sustentable para el año 2030. Entonces, los suelos se están degradando, hay una gran superficie muy grande a nivel mundial que ya no se puede sembrar absolutamente nada y eso nos va a producir una hambruna terrible. Y una de las soluciones, porque generalmente la gente plantea los problemas, más no las soluciones. Y una de las grandes soluciones es precisamente incorporar al vetiver, como dice Rafael Luque, mi hermano, en la agricultura, porque tú siembras hileras de vetiver y entre las hileras de vetiver siembras cultivos y eliminas los problemas de erosión, eliminas los problemas de agua que se pierde, porque prácticamente el agua se infiltra, entonces vas a tener un sistema bien económico, pero que tiene un efecto muy grande sobre los rendimientos de los cultivos. Por un lado, esa parte. Por otro lado, como el vetiver tiene la propiedad de descontaminar las aguas, que es el otro problema a nivel mundial que tenemos, porque generamos agua y las contaminamos. Y entonces esas aguas, pues de alguna manera tienen que ser limpiadas para devolverlas al ambiente. Entonces ahí yo veo que el vetiver tiene un gran futuro. Y gracias a Mundo Vetiver y gracias a la Red Mundial de Vetiver y a todas estas organizaciones donde estamos todos nosotros, esto se ha ido propagando y se han ido propagando todos los conocimientos de tal manera que podamos de verdad tener el planeta que todos soñamos. Muchísimas gracias, don Oswaldo, por atender nuestra invitación. De verdad un placer toda la información que nos ha brindado. Creo que esto va a ser muy bueno para la comunidad del podcast y para la comunidad que nos está viendo. Muchísimas gracias, don Oswaldo. Mensaje. Ok, bueno, mira, muchas gracias a ti también, Rolando, porque de verdad que te admiro muchísimo por esa gran cruzada que has comenzado y que sigue en ese camino porque creo que vas a llegar muy lejos. Mi mensaje final por ahora es, bueno, mira, tenemos unas soluciones en nuestras manos, solamente tenemos que concientizar a los gobiernos, a las entidades, a las instituciones internacionales tipo ONU, etcétera, etcétera, para que de verdad volteen la vista hacia esta planta porque ella tiene otra gran ventaja. Ella tiene un efecto fundamental en el consumo de CO2. Una hectárea de vetiver te puede consumir alrededor de 240 toneladas de CO2. Eso es una cosa maravillosa porque tú puedes inscribir al vetiver en el negocio del carbono y también tener un tremendo apoyo a todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Muchísimas gracias, don Oswaldo, por toda la información brindada y es un gusto conocerlo y tenerlo presente en este Vetiver Podcast, en la revolución verde que no conocías.